Hola a todos, saludos, bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie dedicada al libro El coraje de sanar. En este vídeo vamos a empezar con el capítulo 2. La primera parte del libro se titula Inventario. El primer capítulo está dedicado a los efectos del abuso y este segundo capítulo se titula Reacción. Honrar lo que se ha hecho para sobrevivir. Está dedicado pues a explicar, describir los diferentes mecanismos de autoprotección, de defensa que los niños, las niñas que son abusadas sexualmente desarrollan inconscientemente literalmente para sobrevivir, para poder salir adelante. Y veremos cómo estos mecanismos, es muy frecuente que estos mecanismos continúen activos en la edad adulta de estas personas, y ahí es donde hay que mirar qué mecanismos son, en qué consisten, cómo se manifiestan, qué es lo que han aportado a la persona, qué es lo que le aportan ahora, y ver si son aportaciones válidas porque han dado paso a incluso dones, talentos, fortalezas de la persona, o si son mecanismos que es necesario desactivar. Empieza pues el capítulo con una cita de una superviviente que dice: toda mi vida ha sido en gran parte arreglármelas, ¿no? To get by. Y a partir de ahí elaboran las autoras diciendo que arreglárselas es lo que se hace para sobrevivir, ¿no? Eso expresa, describe supervivencia, pero no describe una vida plena y libre. Hay muchas maneras de reaccionar y en el capítulo se citan las siguientes: huir de casa, empezar a tomar alcohol o drogas hasta llegar a desarrollar adicción a esas sustancias en el grado que sea, convertirse en un estudiante brillante, ¿no? Por refugiarse en el estudio, en los libros, convertirse en un excelente cuidador de los hermanos o incluso de los adultos de la familia, asumiendo pues un rol de adulto que al menor no le corresponde. Olvidar el abuso, borrarlo de la memoria inmediata. No queda borrado, lo vamos a ver, no queda borrado, queda almacenado, como si dijéramos, en un cajón escondido, oscuro, profundo, cerrado con llave. O desconectar de los sentimientos, o desconectar del cuerpo. Bien, estos son algunos de los mecanismos de supervivencia que suelen desarrollar las niñas y los niños que son abusados sexualmente. Luego, cuando son adultos y empiezan a tomar conciencia de que han sido abusados y de que han desarrollado algunos de estos u otros mecanismos de supervivencia, algunas personas se critican, se sienten mal, se juzgan por los mecanismos adoptados, ¿no? Desarrollados. Y es importante decir, las autoras lo enfatizan, que no hay vergüenza, no hay ninguna razón para sentirse mal con uno mismo por haber desarrollado este mecanismo de protección o aquel otro mecanismo de supervivencia o aquel tercer mecanismo de defensa. No hay vergüenza, no hay nada por lo que sentirse mal, no hay nada de lo que avergonzarse ni de lo que arrepentirse, porque cada persona
hace lo mejor que puede en cada momento, y esos mecanismos de defensa son el resultado de la activación de la capacidad de la persona para encontrar recursos para protegerse y salir adelante. Y eso es lo que hay que valorar. Valorar la capacidad de encontrar recursos internos que le han permitido a ese menor salir de la infancia, salir de la adolescencia, llegar a la edad adulta, sobrevivir, mantenerse, seguir adelante. Esa activación de recursos internos es una de las vertientes positivas, voy a decirlo entre comillas y espero que se entienda lo que quiero decir. Una de las vertientes positivas de el hecho de haber pasado por los abusos sexuales. Es decir, cuando pasamos por una situación muy dura, muy traumática, es igual que sea puntual o es igual que sea repetida, sostenida a lo largo del tiempo. Estamos siendo impactados por oscuridad. Y esa oscuridad siempre, siempre va a acabar. Mis gatas están jugando. Esa oscuridad, y el perro también. Y esa oscuridad siempre va a acabar despertando capas de luz en nosotros, en las personas abusadas. Y una de las capas de luz es esa capacidad de encontrar recursos para salir adelante. Entonces hay que ver si esos mecanismos que la persona desarrolla son, en última instancia, acaban siendo, ya en su edad adulta, acaban siendo mecanismos positivos y que por lo tanto, pues quizás está bien mantener porque han ayudado a construir una vida de calidad en el grado que sea para esa persona, o son mecanismos que se han convertido en problemas, en obstáculos que son fuentes de bloqueos y que por lo tanto hay que identificar y hay que intentar desactivar o disolver. Algunos ejemplos de mecanismos o de consecuencias de mecanismos positivos que citan las autoras es, por ejemplo, el éxito profesional, el convertirse en una persona autosuficiente, el desarrollar el sentido del humor, lo cual es más frecuente de lo que parece, el ser capaz de mantener grados de bienestar y una sensación de bienestar y de equilibrio y de entereza en momentos de crisis. Algunos ejemplos de mecanismos de supervivencia que conviene desactivar son, por ejemplo, el robo, las adicciones a cualquier tipo de sustancia, el comer compulsivamente, la adicción al sexo, entre otras. Bien, el capítulo habla sobre 8 grupos de mecanismos de supervivencia o de estrategias de supervivencia. Como son 8 grupos y todo en conjunto es bastante extenso, he decidido fraccionar la información de este capítulo 2 en 4 vídeos diferentes. En cada uno de esos 4 vídeos explicaré, presentaré y comentaré 2 de esos grupos de estrategias de supervivencia. Bien, entonces en este vídeo vamos a ver los 2 primeros grupos. El primero es lo que las autoras denominan las estrategias básicas. Básicas por ser las más frecuentes y, en cierto modo, también por ser muy eficaces. Muy eficaces en cuanto a lo que intentan conseguir, que es proteger, acorazar, ¿no?, a la persona del tremendo impacto que el abuso sexual puede producir y permitirle seguir adelante. Seguir adelante.
Bien, la primera estrategia de las básicas consiste en quitar de importancia, ¿no? Quitar de importancia al abuso, diciendo cosas del tipo, por ejemplo, pues no fue tan malo o no fue para tanto, o en realidad no me pasó nada, o no me ha afectado. ¿Sí? Restar de importancia. Y una segunda forma de quitar de importancia es creer que esa dinámica abusiva es la dinámica normal en las familias, lo cual después va a tener, puede tener consecuencias complicadas en la vida adulta de la persona, porque si salimos de la infancia y la adolescencia donde hemos sufrido los abusos con la idea de que las relaciones abusivas son la forma en que las relaciones son, lo que vamos a hacer con mucha probabilidad es buscar relaciones que sean así, que sean abusivas, creyendo inconscientemente y no dándonos cuenta de que creemos inconscientemente que es que las relaciones son así y por lo tanto cuando nos encontramos otra vez con una relación abusiva, pues bueno, las relaciones son así y por lo tanto entramos ahí y ahí nos quedamos el tiempo que sea navegándola porque resulta familiar. Familiar no solo porque venga de la familia, sino porque es habitual, porque es lo que hemos aprendido cuando éramos pequeños. Bien, una segunda estrategia de las básicas es la de la racionalización, racionalizar. Eso es, dicen las autoras, la forma en que los niños explican el maltrato para disculparlo. Todo esto es inconsciente. Por favor, tened siempre en mente que muchas de las cosas que se explican en el libro y que yo comento aquí, cosas que yo añado a los contenidos del libro, estamos hablando de mecanismos inconscientes. Es decir, mecanismos que se activan dentro de la persona no porque la persona conscientemente, mentalmente tome la decisión de voy a hacer esto para protegerme, para olvidar, para... No, sino que la persona inconscientemente, es decir, sin darse cuenta de que lo está haciendo, activa esos mecanismos de protección. E inconscientemente también los mantiene activados hasta que, cuando sea en el transcurso de su vida, y pueden pasar muchos años, y puede que uno no llegue a identificar en el resto de su vida algunos de los mecanismos que ha activado, hasta que llega el momento, decía, en que se haga consciente de que tiene esos mecanismos activados que se activaron mientras sufría el abuso, como consecuencia de sufrir el abuso, y que por lo tanto esos mecanismos están ahí y cuando uno se da cuenta de que están ahí, lo que toca es observarlos. Entonces, la racionalización tiene como objetivo encontrarle una lógica al comportamiento abusivo de manera que tiene una justificación y por lo tanto tiene una disculpa, tiene una explicación aceptable. La explicación que genera el subconsciente intenta ser aceptable para el consciente de la persona, y por eso el niño abusado, la niña abusada o el joven abusado es capaz de verbalizar una cierta explicación que disculpa, que justifica la conducta abusiva, el comportamiento abusivo. Fijaos que lo que nuestra mente inconscientemente hace con esto es no simplemente disculpar algo en abstracto,
no una acción en abstracto, unos acontecimientos en abstracto, unas situaciones en abstracto, sino que está disculpando al agresor, al perpetrador de los abusos. En los 3 vídeos que hay en este momento en esta lista de reproducción, que se titulan El coraje de amarte 1, 2 y 3, en esos vídeos, sobre todo en los 2 primeros, hablo sobre este mecanismo de protección del agresor. Quiero leer un testimonio que aportan las autoras en relación con la racionalización. Dice así, lo leo tal como está en el libro. Había una parte de mí que siempre trataba de comprender por qué demonios lo hizo. ¿Qué sufrimiento tan terrible tendría ese pobre hombre para haber hecho eso? Esa es una manera de dramatizar su historia en lugar de la mía. Es una manera de tratar de perdonarlo para no dejar salir la rabia y furia que siento. Ese es el fin del testimonio. Vale, quiero añadir aquí que en este testimonio se está hablando de 2 cosas que es muy importante diferenciar, y es muy importante también darse cuenta de que la sanación es un proceso y que a lo largo de ese proceso algunos elementos de esa sanación, algunos componentes de esa sanación se van recolocando. Aquí hay 2. Uno es darse cuenta de que he sufrido abusos por parte de tal persona y de que, por lo tanto, de que necesito ocuparme de mí. Y ser consciente de que esa persona es o fue la perpetradora, la agresora, eso por una parte. Y por otra parte está la capacidad de hacerse consciente de que esa persona tiene o tenía una historia y que en esa historia están las claves que explican que en un momento dado empezara a cometer abusos. Eso es así, pero si empezamos por ahí, es decir, si empezamos por hacer el esfuerzo de comprender que esa persona tiene una historia y de esa historia surge el hecho de que empezar a abusar, si empezamos por ahí, estamos olvidándonos de nosotros. Y si empezamos por ahí, además, es muy probable que nos quedemos ahí. Por lo menos que nos quedemos ahí durante tiempo. Y ese es el problema con esta cuestión. Cuando empezamos por ahí y nos quedamos ahí. A ese punto se puede llegar. Es parte del proceso de sanación, pero no empezando por ahí. A ese punto se llega, si se llega más tarde, mucho más tarde. No es prioritario. Lo prioritario es ocuparme de mí. Bien. La tercera estrategia de supervivencia básica, como dicen las autoras, es la negación. Es decir, la negación por una parte del abuso y la negación de los efectos del abuso. Dentro de la negación del abuso, la negación se puede dar, o mejor dicho, puede consistir en decirse uno a uno mismo que aquello no ocurrió, o incluso decirse que no está ocurriendo mientras está ocurriendo. ¿Sí? Y una segunda forma de negación del abuso es evitar hablar del abuso, evitar hablar de ello.
la forma más frecuente de evitar de hablar de ello es negarlo y no decir nada más o añadir que no, a mí no me pasó nada, a mí siempre me trataron muy bien, yo nunca he tenido ningún problema de ese tipo. Y la segunda forma, el segundo grupo, digamos, es la negación de los efectos. La negación de los efectos, que es diferente. Una cosa es negar el abuso, ¿no? Esto no ha pasado, no pasó. Otra forma es ser consciente de que el abuso estuvo, es decir, no negar el abuso, pero sí negar los efectos. Y lo podríamos representar con la frase, ya lo tengo superado, ya estoy bien, ya no me pasa nada, eso quedó atrás, estoy muy bien, tengo una vida normal y ya está. No he conocido a nadie que pueda decir eso o que pudiera decir eso y fuera verdad. Y eso me incluye a mí. Claro, creo que se trata de grados de sanación, de grados de capacidad de trascender lo sufrido, el dolor, lo vivido para ir más allá, llevando con uno lo bueno, todo lo bueno que se ha despertado dentro de uno como resultado de haber vivido experiencias abusivas. Pero creo que más bien se trata de pasar por grados de pervivencia o de impacto del abuso más que de llegar a un punto en que ya no me afecta en absoluto, ya no tiene ningún impacto en mi vida. Bien, y la última estrategia básica es el olvido. Es una de las estrategias más corrientes, más eficaces en las mentes de los niños y es lo que explica, al menos en parte, que después cuando son adultos no recuerden haber sido abusados o sí recuerden el hecho de que hubo abuso, pero no recuerdan cómo se sintieron durante el abuso. Bien, hay un testimonio en relación con el olvido muy breve. Dice, en mi mente tenía la imagen visual de un armario. Todo lo que me estaba sucediendo lo metía al fondo del armario y cerraba la puerta. El segundo gran grupo, la segunda categoría de estrategias de supervivencia que explican las autoras es el desdoblamiento y escisión. Y empiezan aclarando que desdoblamiento y escisión no son lo mismo, y ahora voy a explicar la diferencia también, pero que los citan juntos y hablan de estos dos mecanismos como si fueran intercambiables, porque así es como muchos supervivientes los utilizan. Los utilizan indistintamente, como si se refirieran a un mismo fenómeno. Solo por aclarar o para clarificar, el desdoblamiento se refiere a la sensación de separar la conciencia del cuerpo o de ausentarse del cuerpo, de desconectar del cuerpo. Eso es el desdoblamiento. Por lo tanto, tiene que ver con el cuerpo. Mi cuerpo está aquí, mi conciencia está aquí. La escisión es la tendencia a considerar personas o acontecimientos, en este caso la experiencia del abuso y la persona abusadora, como totalmente buenos o totalmente malos. Es sostener
dos visiones u opiniones contrarias que no están integradas. Y se puede manifestar, por ejemplo, en separar dentro de uno, separar el padre que abusa o la madre que abusa del padre o la madre del cual se depende y que nutre si lo hace, ¿no? Y verlos como dos personas distintas, no como la misma persona que actúa de formas diferentes, sino como dos personas distintas. Bien, entonces en relación con esta como dualización, ¿no? Desintegro mi conciencia y mi cuerpo, los separo, o bien desintegro a diferentes partes internas del perpetrador. Bien, dos fenómenos hay aquí. Primero, el primero es la falta de integración. Es decir, desarrollar la sensación de estar uno mismo también dividido en varias personas. Por una parte, el niño que tiene una infancia feliz, que siente, se dice, cree que tiene una infancia feliz, y el niño que por las noches tiene pesadillas o que le parece ver sombras escondidas, amenazantes, escondidas en un rincón de la habitación. Hay un testimonio sobre esto que dice: a los 21 años, mientras estaba echada en la cama contemplando las pulgas que corrían por las sábanas, pensaba que me mataría o me volvería loca. Y a la media hora había cambiado totalmente y le escribí a mi madre otra de esas cartas diciéndole lo bien que me iba. Era como una desesperación por mantener la fachada. Pero esa fachada es muy frágil. Y el siguiente testimonio lo explica. Un testimonio de un psicoterapeuta. Mientras crecía, lo hacía todo muy bien. Era brillante. Durante toda la universidad fui alumna sobresaliente. Fui estudiante becada durante mis estudios en Londres. Se me consideraba una persona de gran éxito. Desarrollé una personalidad totalmente falsa, basada en lo que uno debe ser, y ocultaba mi verdadero yo. Mis relaciones con otras personas no eran más que representación. Conseguí arreglármelas gracias al dinero y la posición. Sabía que estaba enferma. Sabía que me pasaba algo horriblemente malo. Bajo esa falsa personalidad había un vacío, y bajo ese vacío había una enorme furia. Estaba segura de que si permitía que mi comportamiento manifestara cualquier indicio de los problemas que tenía en mi interior, todo se derrumbaría por completo y yo acabaría en un manicomio o en la cárcel. Ese es el miedo que expresa la persona en casos extremos, añaden las autoras del libro, en casos muy extremos y no muy numerosos, ese desdoblamiento llega a convertirse efectivamente en un estado patológico que requiere una asistencia especializada intensa para esa persona. Bien, pues hasta aquí los dos primeros grupos de estrategias de supervivencia. En los 3 próximos vídeos continuaré con esas estrategias explicadas en el capítulo 2.